En un desierto donde el silencio parecía definitivo, una mujer anciana cargaba el peso de una espera interminable. Sara, la esposa de Abraham, la mujer marcada por la esterilidad, la risa incrédula y décadas de lágrimas ocultas. Pero cuando todo parecía perdido, el Altísimo pronunció su nombre. Y en el calor de Mamre, una pregunta resonó desde el cielo. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Este es el relato del milagro imposible, la historia de cómo una mujer quebrada se convirtió en madre de naciones, el camino que transformó la risa de duda en la risa eterna del cumplimiento. Acompáñanos, porque lo que Dios hizo con Sara puede transformar tu fe para siempre. La noche caía lentamente sobre las colinas de Canaán, extendiendo un velo dorado que se mezclaba con el polvo del desierto. En el silencio profundo, apenas quebrado por el soplo del viento entre las tiendas, una mujer miraba el horizonte con el corazón dividido entre esperanza y dolor. Su nombre era Sara, esposa de Abraham, una figura que aún no comprendía que su historia sería un pilar eterno en el plan de Dios. A su alrededor, el campamento reposaba. Los siervos terminaban las últimas tareas, las fogatas se encendían, y el aroma del pan recién amasado se mezclaba con la fragancia de la noche. Pero dentro de ella, una batalla antigua seguía viva, la lucha entre la fe que Abraham proclamaba y la desesperación que durante años había desgarrado su alma. Desde joven había soñado con abrazar un hijo, escuchar el llanto de un recién nacido en su tienda, sentir en sus brazos el cumplimiento de una promesa. Sin embargo, la esterilidad había sido su sombra más constante. Cada año que pasaba, cada amanecer que la encontraba más cansada, más envejecida, hacía que la esperanza pareciera un visitante distante. El archivo sagrado que nos dejaste revela un comienzo doloroso. Según Génesis capítulo 16, versículos 1 al 3, Sarai, esposa de Abraham, no le daba hijos, y en su angustia dijo estas palabras que marcaron profundamente su historia. Ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego que te allegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Esas frases, nacidas de la herida y de la demora, muestran a una mujer humana, vulnerable, cansada de esperar. Una mujer que amaba profundamente a su esposo, pero que sentía que su incapacidad para ser madre arrastraba su dignidad como un fardo imposible de cargar. Aún así, dentro de esa oscuridad interior, había una chispa secreta. Una fe silenciosa, una fe que se negaba a morir. La Escritura también nos narra el momento en que Dios mismo habló a Abraham sobre ella. En Génesis capítulo 17, versículos 15 al 19, Dios cambió su nombre y declaró un futuro que nadie se habría atrevido a imaginar. A Sarai, tu esposa, no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre, y la bendeciré, y también te daré de ella un hijo. Sí, la bendeciré, y vendrá a ser madre de naciones. Esa palabra divina resonó en el aire caliente de Mamre como un trueno de eternidad. Pero para Sara, que se acercaba a los 90 años, aquella promesa parecía tan distante como las estrellas que Abraham contaba de noche. ¿Cómo creer después de décadas de silencio? La escena se vuelve aún más íntima cuando avanzamos al capítulo 18. Dios visita a Abraham en forma de 3 varones, y mientras ellos conversan, una pregunta sagrada se dirige a la tienda. ¿Dónde está Sara, tu esposa? Ella escuchaba desde dentro, y entonces vino la promesa directa. Sara, tu esposa, tendrá un hijo. Y la Biblia registra su reacción con honestidad conmovedora. Se rió, pues, Sara para sí, diciendo: «Después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi Señor ya viejo». Génesis 18, versículos 9 al 12. Su risa no fue burla, fue cansancio, fue esa pequeña defensa del corazón humano que teme volver a creer. Pero el Señor respondió con una frase que atraviesa los siglos. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Así se abre esta historia que jamás debe ser contada como un cuento, sino como un viaje real, profundamente humano y divino. La historia de una mujer que caminó entre la fe y la angustia, entre la promesa y el silencio, entre la risa incrédula y la risa final de victoria cuando Isaac llegó a sus brazos.
Aquí comienza su camino. Y antes de avanzarnos, surge la pregunta que marcará todo el viaje. ¿Qué hace Dios con un corazón que aún quiere creer, aunque esté cansado de esperar? El amanecer llegó con una luz tenue, extendiéndose sobre las colinas de Mamre como un manto silencioso. Las piedras dispersas parecían brillar con un resplandor leve, y el viento fresco agitaba suavemente las telas de las tiendas. En medio de aquel escenario apacible, el corazón de Sara seguía inquieto. La promesa dada por Dios era tan grande que su espíritu temblaba entre la esperanza y el temor. Abraham, por su parte, despertó con el rostro iluminado por una certeza profunda. Había recibido una palabra eterna, una promesa de Dios mismo, pero sabía que la batalla ya no estaba en su corazón, sino en el de su esposa. Sara, que había soportado el peso de la esterilidad durante décadas, necesitaba más que palabras. Necesitaba sentir que el cielo aún la veía. Dentro de la tienda, ella preparaba el pan siguiendo la tradición ancestral. Sus manos, aunque envejecidas, trabajaban con delicadeza. Amasaba la harina como quien intenta moldear la vida que aún no llega. Y mientras lo hacía, su mente volvía a los días de su juventud, cuando creía que la maternidad sería el destino natural de toda mujer. Pero los años habían sido implacables. Ella recordaba el día exacto en que, agotada por la espera, entregó a su sierva Agar a Abraham. Génesis capítulo 16. Narra con claridad ese momento doloroso. Ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego que te allegues a mi sierva. Cada palabra de aquel día seguía vibrando en su alma. No había sido una decisión de orgullo, sino de tristeza profunda. Creía que tal vez así algún día podría sentir que la bendición de Dios alcanzaba también su tienda. Afuera, el campamento se movía con lentitud. Los siervos recogían las cuerdas, los pastores guiaban los rebaños hacia los pastos verdes, y el sonido de los animales llenaba el aire con un murmullo constante. Todo parecía vivir en armonía, excepto el corazón de Sara. Fue en ese ambiente, mezcla de rutina y misterio, que Abraham la observó desde la distancia. Él la conocía como nadie. Sabía leer sus silencios, entender sus lágrimas y descifrar incluso las emociones que ella misma intentaba ignorar. Se acercó despacio, sin querer quebrar la quietud del amanecer. «El Señor habló», fue lo único que dijo, pero su voz tenía una firmeza que no dependía del tiempo ni de la edad. Sara levantó la mirada. Allí, en los ojos cansados de su esposo, vio algo que no podía negar. Fe viva, fe ardiente, fe capaz de sostener montañas. Él continuó: «Dios cambió tu nombre. Ya no serás Sarai, ahora serás Sara, porque Él dijo que serás madre de naciones». Ella sintió que el aire se detenía dentro de sus pulmones. Las palabras de Génesis capítulo 17, versículos 15 y 16, resonaban en su memoria aunque ella aún luchaba para creer que fueran para ella. A Sarai, tu esposa, no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre, y la bendeciré, y también te daré de ella un hijo. Era hermoso, pero aterrador. Sin embargo, Abraham no presionó, no intentó convencerla. Él sabía que la fe no se impone. Nace, crece y florece en el tiempo de Dios. Solo tomó su mano, como había hecho tantas veces a lo largo de sus peregrinaciones por Canaán. El viento matutino sopló entre ellos y por un instante, Sara pensó en algo que no se atrevía a decir en voz alta. ¿Y si realmente hay un propósito aún no cumplido en mi vida? ¿Y si esta promesa no es un sueño tardío, sino un comienzo? En ese momento, una voz interna, pequeña, silenciosa, parecía susurrarle que no estaba olvidada, que Dios no la había pasado por alto, que en cada lágrima derramada durante las noches sin hijos, el cielo la había escuchado. Antes de cerrar este bloque, como pide nuestra estructura, dejo aquí una invitación suave, sin interrumpir la atmósfera espiritual. Si esta historia toca tu corazón, suscríbete a Mujeres de la Biblia y acompáñanos en este viaje de fe. La luz del día avanzaba sobre las colinas de Mamre mientras Sara continuaba sus tareas, intentando ocultar en la rutina la agitación que quemaba dentro de ella.
Aunque sus manos se movían en silencio, su espíritu estaba inquieto. Las palabras de Abraham seguían resonando en su interior como un eco profundo que no podía ignorar. Sara será tu nombre, y la bendeciré. Había vivido tantos años bajo el peso de la esterilidad que aquella promesa parecía casi un sueño peligroso. ¿Cómo permitir que su corazón se abriera otra vez, después de tantas decepciones? ¿Cómo creer que, a su edad, el cielo había decidido mirarla con misericordia? Sin embargo, el día anterior algo había ocurrido que ella no podía olvidar. Los 3 varones que visitaron su tienda no eran hombres comunes. Sus pasos eran serenos, su presencia pesada como el oro, y sus palabras demasiado exactas para ser humanas. Ella los escuchó desde detrás del velo de la tienda, como relata Génesis capítulo 18, versículos 9 al 15. ¿Dónde está Sara, tu esposa? De cierto volveré a ti según el tiempo de la vida, y Sara tendrá un hijo. Y el relato sagrado continúa. Se rió pues Sara para sí, diciendo: después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi Señor ya viejo. Aquella risa, tan humana, tan frágil, salió de lo más profundo de su corazón. No era burla, era incredulidad cansada, como quien intenta protegerse del dolor de esperar un milagro que nunca llega. Pero Dios escuchó incluso esa risa suave, y su respuesta fue más fuerte que cualquier temor. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Estas palabras se habían convertido en un murmullo persistente dentro de ella, como si una llama pequeña e inesperada se hubiese encendido. Mientras Sara reflexionaba, Abraham se adentró en el campamento para organizar los preparativos del día. Los pastores conducían los rebaños hacia los valles fértiles. Los siervos recogían los utensilios del desayuno. La vida parecía continuar con normalidad, pero dentro de esa aparente calma, algo estaba cambiando. La presencia divina había tocado el corazón de Abraham, y ahora comenzaba a tocar el de ella. A cierta distancia, una anciana se aproximó. Era una de las siervas más antiguas que había visto generaciones pasar. Observó a Sara con ternura. «Te vi ayer, mi señora», dijo en voz baja. «Vi cómo mirabas hacia la tienda, como si hubieras escuchado algo que solo Dios podría decir». Sara guardó silencio. No sabía qué responder. La mujer continuó. «El Altísimo tiene caminos que nosotros no entendemos, pero Él nunca llega tarde». Aquellas palabras, sencillas pero profundas, hicieron que los ojos de Sara brillaran por un instante. ¿Sería posible que Dios realmente se acordara de ella? ¿Sería posible que el cielo estuviera preparando algo que sus manos cansadas jamás lograrían por sí mismas? Ella regresó a su tienda y tocó la pared de tela, recordando exactamente el lugar donde había estado cuando escuchó la voz de los varones santos. Su mente volvía una y otra vez a esa frase. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Quizá pensó, la dificultad no estaba en la promesa, sino en su corazón herido. El sol subió un poco más, calentando la arena bajo sus pies. Sara se dejó caer lentamente sobre un tapiz y cerró los ojos. Por primera vez en mucho tiempo, dejó que un sentimiento diferente se aproximara. Esperanza. No una esperanza ruidosa o impulsiva, mas una esperanza suave, que se mueve como el viento entre las hojas secas del desierto. En ese instante, una pregunta se levantó en su interior, tan profunda como el silencio que la rodeaba. ¿Y si Dios hubiera reservado justamente este tiempo, su vejez, sus dudas, su fragilidad, para revelar algo que solo Él podía hacer? El corazón de Sara, aunque temeroso, empezó a abrirse. Su jornada de fe estaba apenas comenzando. El día avanzó lentamente, y el calor comenzó a caer sobre las tiendas como un manto silencioso. En ese ambiente dorado, Sara decidió caminar un poco por los alrededores del campamento. Necesitaba aire, espacio, un lugar donde su corazón pudiera respirar sin el peso de las miradas de los siervos, ni el silencio respetuoso de Abraham. Cada paso levantaba pequeñas nubes de polvo que se elevaban y desaparecían con el viento. A lo lejos, los rebaños se movían como manchas vivas sobre el paisaje árido. Era un mundo que ella conocía desde joven, un mundo donde Dios había guiado sus pasos junto a los de su esposo. Sin embargo,
Nunca se había sentido tan desafiada como ahora. La promesa que había escuchado desde la sombra de la tienda no la dejaba en paz. Sara, tu esposa, tendrá un hijo. Estas palabras, pronunciadas con autoridad celestial, seguían retumbando en su mente. Ella, una mujer de 90 años, llevaba sobre los hombros el peso del tiempo y la certeza humana de la imposibilidad. Por eso había reído, por eso había temblado, porque las heridas más profundas no duelen en la piel, sino en la esperanza. Y sin embargo, algo estaba cambiando. Mientras caminaba, recordó otro momento de su vida en el que se sintió quebrada. Recordó cuando Agar, su sierva, concibió. La escritura relata que Agar miró con desprecio a su señora después de quedar embarazada. Génesis capítulo 16 dice: «Viéndose embarazada, me mira con desprecio, juzgue Jehová entre tú y yo». Ese día Sara había tocado el fondo de su dolor. Se había sentido desplazada, humillada, derrotada. Su corazón había preguntado en silencio si Dios la había olvidado, si alguna vez la había escuchado. Pero ahora la historia tomaba un rumbo distinto. Dios mismo había mencionado su nombre. Dios mismo había hablado de su futuro. Y no solo eso, había cambiado su destino al cambiar su nombre. De Sarai, que implica mi princesa, a Sara, que significa princesa para muchos, para naciones, para generaciones. Ese pensamiento la hizo detenerse frente a una roca grande desgastada por el tiempo. Apoyó la mano sobre ella, cerró los ojos y permitió que una lágrima silenciosa corriera por su mejilla. No era tristeza, era algo diferente, una mezcla de alivio, temor y una chispa de fe que volvía a encenderse después de años de oscuridad interior. «Señor», susurró, «si realmente me ves, si realmente aún tienes un plan para mí, muéstrame cómo creer». El viento sopló en ese instante, suave, cálido, como una respuesta que no viene en palabras, sino en presencia. Sara abrió los ojos y por un momento, el desierto le pareció menos árido, menos hostil, como si la tierra misma estuviera esperando algo. Cuando regresó al campamento, encontró a Abraham sentado bajo el gran árbol de Mamre, contemplando el cielo claro. Él alzó la mirada en cuanto la vio. En sus ojos había una mezcla de ternura y algo más, una certeza serena. «Sara», llamó con suavidad, «¿puedo contarte lo que Dios me mostró hace años?». Ella se sentó a su lado y él continuó. «Cuando yo dudaba, Él me llevó afuera y me dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, así será tu descendencia». Génesis capítulo 15 lo declara con claridad. «Y creyó a Jehová, y se le contó por justicia». Sara escuchó en silencio. La fe de Abraham siempre había sido un faro, pero ahora escuchar su testimonio no la presionaba, la invitaba, le mostraba que creer no era negar la realidad, sino abrazar la promesa por encima de ella. Ella respiró hondo. Dentro de su pecho, algo se alineó. Por primera vez, empezó a comprender que Dios no la había escogido cuando era joven y fuerte, sino ahora, cuando todo en ella parecía insuficiente. Porque así nadie podría atribuirse la gloria, excepto Él. Y mientras el sol comenzaba a descender, dejando sombras largas sobre la tierra, una pregunta se elevó desde lo más profundo de su alma. ¿Será este el tiempo en que Dios transforme mi risa de duda en risa de gozo? La tarde comenzó a descender sobre las colinas de Mamre con un resplandor anaranjado que teñía todo el paisaje. El aire se volvió más suave y una quietud extraña empezó a envolver el campamento. Para muchos, era solo el final de otro día. Para Sara, era un recordatorio silencioso de que algo se estaba moviendo en lo profundo de su historia. Algo que ella no podía ver aún, pero que comenzaba a sentir. Después de conversar con Abraham, Sara volvió a su tienda. Sus dedos acariciaron la tela del borde, esa misma tela detrás de la cual había escuchado la voz de los varones santos. La memoria de aquel momento seguía viva, la voz firme, la promesa imposible, su risa nerviosa. Y entonces la pregunta divina que la había atravesado como un rayo: ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Esa frase resonaba como un susurro constante que golpeaba suavemente su corazón.
No era una acusación, no era un reproche, era una invitación, una puerta abierta hacia una fe que ella aún no sabía cómo abrazar por completo. Sara se sentó sobre un tapiz bordado que ella misma había tejido años atrás. El dibujo mostraba ramas, hojas y pequeñas flores, símbolos de vida que, en aquel entonces, ella esperaba ver reflejados en su propio hogar. ¿Cuántas veces había acariciado ese bordado soñando con el rostro de un hijo que nunca llegó? ¿Cuántas noches había llorado en silencio para no despertar a Abraham? Ahora, sin embargo, el silencio se sentía diferente. No era el silencio pesado de la derrota, sino uno lleno de expectativa. Mientras permanecía allí, recordó algo que la había marcado profundamente. El momento en que Abraham le anunció que Dios había cambiado su nombre. Aquellas palabras, registradas en Génesis capítulo 17, todavía le producían un estremecimiento. A Sarai, tu esposa, no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre, y la bendeciré. Un nombre nuevo, un destino nuevo, una identidad que no provenía de la sociedad ni de su propia historia, sino del Dios Altísimo. Ella permaneció largo rato meditando en eso. ¿Cómo podría Dios bendecirla si su cuerpo hacía tiempo había dejado de funcionar como el de una mujer joven? El mismo capítulo 18 decía claramente que a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres, y que ambos, ella y Abraham, eran ya ancianos. La Biblia no ocultaba la realidad. Era imposible. Y sin embargo, Sara levantó ligeramente la cabeza. El viento había comenzado a mover la entrada de su tienda. A través de la abertura, vio a Abraham de pie, observando el horizonte con una paz que venía de lo alto. Él siempre había creído. Él siempre había caminado donde Dios indicaba. Detrás de aquella figura envejecida había un corazón inquebrantable. Ella lo admiraba, pero también se preguntaba cómo podía tener una fe tan firme mientras ella se debatía entre la esperanza y el miedo. Entonces recordó que Abraham también tuvo sus momentos de duda, aunque su fe se fortaleció al confiar. Un pensamiento inesperado surgió en su interior. Quizás la fe no era ausencia de temor, sino avanzar a pesar de él. Quizás Dios no estaba esperando que ella fuera perfecta, solo estaba esperando que dijera sí. Sintió un movimiento dentro de sí, no físico, sino espiritual, como si un velo se levantara. Tomó una jarra de agua y salió de la tienda. El aire fresco tocó su rostro, y por un instante se quedó contemplando el cielo. El día comenzaba a despedirse, y una estrella solitaria brillaba débilmente sobre el firmamento. Esa estrella, recordó, era parte de la promesa dada a Abraham. Mira ahora los cielos y cuenta las estrellas. Así será tu descendencia. Una descendencia que ahora incluía también a ella. Ella, que había llorado tanto. Ella, que había esperado tanto. Ella, que había reído incrédula. Ella, que ahora estaba aprendiendo a creer de nuevo. Con una respiración profunda, Sara permitió que una verdad suave y transformadora entrara en su alma. Quizá no era demasiado tarde. Quizá Dios aún tenía un milagro reservado para ella. La noche descendió lentamente sobre Mamre, trayendo consigo un silencio profundo que parecía envolver cada tienda, cada piedra y cada susurro de vida. Las sombras se alargaban con la luz del fuego y el aroma de las brasas encendidas llenaba el aire. Sara permanecía despierta, sentada junto a una lámpara de aceite que proyectaba un resplandor cálido sobre sus manos. Era una noche tranquila, pero su corazón no lograba descansar. La promesa seguía viva en su mente, como una llama que se negaba a apagarse. Desde que esos varones santos habían hablado, algo dentro de ella había comenzado a cambiar. No sabía explicar qué era, pero lo sentía. Un movimiento sutil, una especie de despertar espiritual que la tomaba por sorpresa. Miró hacia la entrada de su tienda. A través del velo de tela, veía el fuego del campamento parpadear en el exterior. Escuchaba a los animales acomodarse, los pasos de algunos ciervos que aún velaban, el crujir de la madera bajo las brasas. Todo era familiar, y a la vez diferente, como si aquella noche estuviera marcada por un propósito que ella aún no podía ver por completo. Tomó un manto y se levantó. Caminó hacia afuera en silencio.
El cielo, oscuro y amplio, parecía más cercano que nunca. Las estrellas brillaban con una intensidad que hacía que su corazón se estremeciera. Pensó en Abraham. Pensó en aquella noche en que él había mirado este mismo cielo, escuchando la voz de Dios que le decía: «Cuenta las estrellas, así será tu descendencia». Una descendencia que ahora, por la palabra del Altísimo, también dependía de ella. A su alrededor, el aire nocturno era fresco y suave. Sara se acercó al gran árbol de Mamre, cuyas ramas extendidas daban sombra incluso bajo la luna. Allí se detuvo, apoyando la mano en la corteza rugosa. Una sensación extraña la recorrió, como si el árbol hubiese sido testigo silencioso de algo que ella aún trataba de comprender. «Señor», murmuró con una voz casi inaudible. «Oh, estoy aquí. Aún tengo miedo, pero estoy aquí». Mientras hablaba, recordó sus días más difíciles. Recordó cómo Agar había huido al desierto después de la tensión entre ellas. Recordó cuando el ángel del Señor le habló a aquella mujer en su aflicción. Recordó que incluso entonces, cuando ella se sentía culpable, confusa y herida, Dios había visto. El pozo donde Agar encontró salvación fue llamado Ber Lahai Roi, el pozo del viviente que me ve. Y por primera vez, Sara se preguntó si el mismo Dios que había visto a Agar también la estaba viendo a ella. Una brisa suave movió su cabello, y en ese instante escuchó pasos acercándose. Abraham caminaba hacia ella, envuelto en su manto, con el rostro sereno iluminado por la luna. «¿No podías dormir?», dijo él con ternura. Ella sonrió apenas. «No, ¿hay demasiado aquí?», respondió, llevando una mano al pecho. Abraham se acercó y se situó a su lado. Durante unos segundos, ninguno de los dos habló. Solo contemplaron el cielo infinito, como lo habían hecho tantas veces desde que Dios los llamó a dejar Ur y caminar hacia lo desconocido. «Sara», dijo Abraham, con voz suave pero firme, «sé que esta promesa parece imposible, pero Dios no nos ha fallado jamás». Ella cerró los ojos y una lágrima rodó por su mejilla. «He esperado tanto», susurró, «y ahora que Él habla, me siento pequeña, inmerecedora, asustada». Abraham acercó su mano y tomó la de ella. «La fe no exige que seas fuerte todo el tiempo», respondió. «Solo pide que sigas caminando». Sara respiró profundamente. Esa frase penetró en lo más profundo de su alma. Permanecieron juntos bajo el árbol mientras la noche avanzaba. El campamento dormía, pero el cielo seguía despierto, brillante, inmenso. Y en ese silencio sagrado, Sara sintió que algo terminaba de romperse dentro de ella. No su esperanza, sino su incredulidad. No era una victoria repentina, no era un grito de fe, era algo más suave, más íntimo, el comienzo de la entrega. Porque creer en la promesa no significaba entenderla, significaba confiar en aquel que la había dado. El amanecer encontró a Sara despierta. No había logrado dormir más que unos breves instantes, pero algo en su interior estaba diferente. La agitación que la había acompañado durante tantos días parecía haberse suavizado, como si la noche anterior hubiera marcado un antes y un después dentro de ella. El viento matinal agitaba suavemente las telas de la tienda y traía consigo el aroma fresco de la hierba húmeda. Sara se levantó con lentitud, sintiendo el peso de los años en sus articulaciones, pero también una ligereza inesperada en el espíritu. Al salir, vio a Abraham hablando con algunos siervos. Su rostro estaba lleno de serenidad, pero cuando sus ojos encontraron los de ella, hubo algo más. Una chispa silenciosa que solo los que han enfrentado muchas pruebas juntos pueden reconocer. Él se acercó y sin una palabra tomó sus manos, como hacía en los momentos más importantes de su vida. Ambos sabían que algo estaba cambiando, aunque todavía no podían describirlo. Mientras caminaban juntos por el campamento, Sara recordó las palabras que había escuchado detrás del velo de su tienda. Aquel instante sagrado descrito en Génesis capítulo 18 seguía persiguiéndola. «De cierto volveré a ti según el tiempo de la vida, y Sara, tu esposa, tendrá un hijo». Y después, la pregunta que Dios había pronunciado sobre su incredulidad. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Esa frase se repetía en su mente como un eco que no se apagaba.
y ese eco comenzaba a transformar sus pensamientos más profundos. A medida que avanzaban, los siervos los saludaban con respeto. Algunos, que habían escuchado rumores sobre la visita de los varones misteriosos, miraban a Sara con mezcla de asombro y curiosidad. ¿Podría ser verdad? ¿Podría su señora, tan avanzada en años, convertirse en madre? Un pequeño grupo de mujeres trabajaba cerca de la fuente de agua. Al ver a Sara, se detuvieron un instante y la observaron. Sus rostros reflejaban afecto, pero también dudas. Sara lo percibió con claridad. Había convivido con ellas durante décadas. Conocía cada gesto, cada mirada. Pero esa vez, en lugar de sentir dolor o vergüenza, sintió algo completamente nuevo: paz. Entendió en silencio que no debía buscar la aprobación de nadie más. No era la opinión de las siervas, ni de los hombres, ni siquiera de ella misma lo que definiría su destino. Dios había hablado. Y cuando Dios habla, la realidad cambia. Al regresar a su tienda, sintió la necesidad de preparar un lugar especial. Comenzó a ordenar mantos, limpiar recipientes, acomodar tejidos, sin saber exactamente por qué. Era como si su corazón la impulsara a prepararse para una época nueva. Mientras trabajaba, una memoria intensa regresó a ella. El momento en que Dios cambió su nombre. Génesis capítulo 17 lo explicaba con exactitud. Y la bendeciré, y también te daré de ella un hijo, y vendrá a ser madre de naciones. Madre de naciones. La frase era tan inmensa que casi la abrumaba. ¿Cómo podía una mujer que había sido estéril toda su vida convertirse en madre de naciones? Era entonces cuando entendía que aquello no trataba de habilidades humanas, sino del poder divino que trasciende la edad, el cuerpo y las limitaciones. De repente, se escuchó un murmullo fuera de la tienda. Unos niños corrían entre las tiendas jugando. El sonido de sus risas llenó el aire y por un instante, Sara sintió una punzada suave en el pecho, una mezcla de anhelo y ternura. Se acercó a la entrada y observó la escena. Los niños corrían, caían, se levantaban, gritaban los nombres unos de otros. Ella los miró y por primera vez en muchos años no sintió dolor. Sintió esperanza. Una imagen se formó en su mente, la de un niño corriendo hacia ella, riendo, llamándola madre. ¿Podría eso realmente suceder? ¿Podría Dios, en su misericordia, concederle ese regalo? El viento sopló otra vez, moviendo su manto y levantando algunas hojas secas del suelo. En ese instante, Sara levantó la mirada hacia el cielo y susurró, con una fe que estaba naciendo de lo más profundo: Señor, si esta es tu voluntad, enséñame a recibirla. Era la primera vez que lo decía sin miedo, sin ironía, sin risa. Era la primera vez que se entregaba por completo. La historia de Sara estaba dejando de ser un lamento y comenzando a convertirse en un milagro en gestación. El día avanzaba con calma y el campamento de Abraham parecía moverse bajo un ritmo sereno, como si todos presentaran una silenciosa reverencia hacia algo que aún no comprendían del todo. La presencia divina que había visitado su hogar días antes seguía impregnando el ambiente, y Sara lo sentía. Era como un perfume invisible que permanecía en el aire, recordándole que el Altísimo había pronunciado su nombre. Mientras el sol se elevaba en el cielo, Sara se dirigió hacia la fuente de agua donde las mujeres se reunían para llenar sus cántaros. El murmullo del agua cayendo sobre las vasijas producía un sonido que siempre la había consolado. Representaba vida, provisión, continuidad. Ese día, sin embargo, mientras observaba el agua moviéndose con suavidad, sintió que algo fluía dentro de ella también. Una paz nueva, una serenidad que no venía de sus fuerzas, sino de aquel que había prometido lo imposible. Las mujeres la saludaron con respeto, pero con una mirada diferente. Algunas con curiosidad, otras con ternura, otras con sorpresa. Sabían que algo había sucedido. La visita de aquellos varones santos no había pasado desapercibida. Habían visto cómo Abraham los atendió con urgencia, cómo preparó pan, leche y carne, tal como relata Génesis capítulo 18. Y habían oído los rumores. Dijeron que Sara tendrá un hijo. ¿Ella? ¿A su edad? ¿Será verdad?
Sara escuchaba esos susurros sin dolor. Por primera vez, no se sentía herida por ellos. Sabía que las miradas no podían cambiar la palabra que Dios había pronunciado. Sara, tu esposa, tendrá un hijo. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Aquellas palabras eran ahora un refugio interior. Tomó su cántaro y se inclinó para llenarlo. Mientras veía el reflejo de su rostro en el agua, vio a una mujer marcada por el tiempo. Sí, pero también vio algo más. Determinación. Sus ojos, antes opacos por la tristeza, tenían un brillo nuevo. No era todavía la alegría del cumplimiento. Era la luz temprana de quien empieza a creer en el cumplimiento. Al regresar hacia la tienda, encontró a Abraham conversando con algunos pastores. Él se detuvo al verla, y ella percibió en sus ojos un orgullo silencioso. No un orgullo humano, sino la alegría de ver la transformación interna de su esposa. Abraham siempre había llevado la fe como un estandarte, pero ahora podía sentir que la fe también estaba comenzando a florecer en ella. ¿Todo está bien, Sara?, preguntó él en voz baja cuando se acercó. Ella asintió con una serenidad genuina. «Estoy aprendiendo a creer», respondió, y esas palabras parecieron iluminar el rostro de Abraham. De pronto, un grupo de siervos se aproximó, cargando mantos, herramientas y recipientes. Se preparaban para mover parte del campamento. Abraham los organizaba con paciencia, instruyéndolos sobre dónde establecer nuevas tiendas para algunos de los criados. Y mientras él hablaba, Sara observó algo importante. La vida continuaba. El mundo seguía su curso, pero dentro de esa rutina, Dios estaba obrando. Más tarde, al entrar en su tienda, sintió el impulso de revisar sus pertenencias. Comenzó a doblar mantos, mover vasijas, ordenar objetos. No sabía exactamente por qué, pero sentía la necesidad de preparar espacio. ¿Era solo un gesto simbólico o era una intuición que nacía del espíritu? Sus dedos tocaron un pequeño tejido antiguo, una manta pequeña que ella había bordado muchos años atrás, creyendo que algún día envolvería a un hijo suyo. La había guardado, casi escondido, como quien guarda un sueño que ya no se atreve a mirar. Esta vez, sin embargo, no apartó la mirada. Tomó la manta con delicadeza y la llevó a su regazo. La acarició como si estuviera tocando el comienzo de algo que había esperado durante toda su vida. Una lágrima cayó sobre la tela. No era una lágrima amarga, era dulce, suave, la lágrima de quien empieza a ver que la esperanza no murió, sino que estaba esperando el tiempo de Dios. Porque la promesa no era una ilusión, era una semilla. Y en ese instante, Sara supo que la semilla empezaba a germinar dentro de ella. El desierto ya no se veía árido, el futuro ya no se veía imposible. Su nombre había sido cambiado. Su destino también lo sería. La tarde se extendía con una luz dorada que parecía envolver cada rincón del campamento. Sara salió de su tienda y respiró profundamente el aire cálido, sintiendo que su alma se alineaba poco a poco con el propósito que Dios había pronunciado sobre ella. Era como si el propio cielo la invitara a dar un paso más hacia la fe que comenzaba a despertar dentro de su corazón. Caminó lentamente hacia el gran árbol de Mamre, aquel mismo donde Abraham había recibido a los 3 varones santos. Sus raíces profundas parecían guardar la memoria del encuentro divino, y las hojas temblaban suavemente con el viento. Sara apoyó su mano sobre el tronco, sintiendo la textura áspera bajo sus dedos. Allí, por primera vez en años, permitió que su espíritu descansara. Aún recordaba con claridad la escena. Ella, detrás del velo de la tienda, escuchando. Ellos, sentados bajo la sombra del árbol, hablando con una autoridad que hacía que incluso el aire se detuviera. Y la promesa que la marcó para siempre. Génesis capítulo 18 registraba su reacción con una honestidad conmovedora. Se rió, pues, Sara para sí, y luego la pregunta eterna: ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Esa frase aún resonaba en lo más profundo de su espíritu. No podía escapar de ella, ni quería hacerlo, porque dentro de esas palabras ella empezaba a descubrir quién era Dios realmente. No un observador distante, sino un padre que mira el corazón y actúa en el tiempo perfecto. Mientras permanecía bajo el árbol, escuchó pasos detrás de ella.
Era una de las jóvenes siervas del campamento, una muchacha de mirada humilde que siempre había mostrado respeto hacia su señora. «Mi señora, ¿puedo hablar contigo?», preguntó la joven, inclinando levemente la cabeza. Sara asintió. «Claro, hija. ¿Qué sucede?». La muchacha respiró hondo antes de hablar. «He oído lo que los varones dijeron, y algunas mujeres se preguntan si realmente Dios hará tal cosa. ¿Cómo te sientes? ¿No tienes miedo?». Sara la observó con calma. Antes, aquella pregunta habría sido un golpe directo a su herida, pero hoy ya no era así. «Claro que tengo miedo», respondió con sinceridad, «pero el miedo no puede impedir lo que Dios ha decidido hacer». La joven abrió los ojos sorprendida. Sara continuó, con la voz serena como el viento nocturno. «He pasado muchos años llorando lo que no pude ser, pero ahora entiendo que no era mi tiempo. Todavía, el Señor habla cuando quiere y cumple cuando determina. Y si Él ha dicho que yo tendré un hijo, entonces así será». La sierva inclinó la cabeza, profundamente conmovida, y se retiró. Sara quedó mirando el horizonte. Cada palabra que había pronunciado no había sido para la joven, sino para ella misma. Era como si finalmente estuviera afirmando su fe con voz firme, permitiendo que la promesa echara raíces más profundas dentro de su alma. Más tarde, mientras el sol comenzaba a descender, Abraham se aproximó a ella. «Te he estado observando, Sara», dijo con ternura. «Te veo más tranquila». Ella sonrió. «Estoy aprendiendo, Abraham. La promesa aún parece demasiado grande, pero siento que ya no necesito entenderla, solo necesito recibirla». Él tomó su mano con suavidad. Ese es el comienzo de todo milagro. Mientras regresaban juntos hacia la tienda, las sombras se alargaban sobre el suelo y el silencio del atardecer los envolvía. Era un silencio distinto, un silencio cargado de expectativa divina. Sara se detuvo un instante para contemplar la primera estrella que aparecía en el cielo, brillante y solitaria, como un recordatorio de las palabras del Señor. «Así será tu descendencia». Una estrella, una promesa, un futuro que ya no parecía imposible. Sara cerró los ojos y dejó que una verdad suave se asentara en su corazón. Dios no estaba tardando. Dios estaba preparando. La noche llegó silenciosa sobre el campamento, extendiéndose como un manto oscuro bajo el cual cada alma parecía guardar un secreto. Las estrellas brillaban con intensidad, derramando una luz suave que hacía relucir las telas de las tiendas y el polvo del suelo. Esa quietud sagrada era casi palpable, como si el cielo entero estuviera esperando algo que solo Dios conocía. Sara salió de su tienda lentamente, envuelta en un manto claro. No podía dormir. Su corazón estaba despierto, latiendo con una mezcla profunda de reverencia y expectativa. Caminó unos pasos hasta el borde del campamento, donde el silencio era más profundo y el cielo más amplio. Allí, bajo aquel firmamento inmenso, sintió que su vida, tan llena de esperas y silencios, estaba llegando a un punto decisivo. El recuerdo de las palabras divinas volvía a ella una y otra vez. «Sara, tu esposa, tendrá un hijo». ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Ya no eran una promesa distante. Eran una realidad que empezaba a latir como un susurro dentro de su alma. Sara se sentó sobre una roca grande y respiró hondo. La brisa nocturna movía suavemente su cabello, y cada soplo parecía traer consigo el eco de innumerables noches en que había llorado por no tener un hijo. Recordó cada oración que había elevado, cada lágrima que había escondido de Abraham, cada vez que había mirado a una madre con su bebé y había sentido ese vacío indescriptible. Pero ahora, todo era diferente. Esta no era la noche de una mujer derrotada, era la noche de una mujer que comenzaba a creer. Mientras observaba las estrellas, escuchó pasos acercándose. Abraham se detuvo a su lado sin decir palabra al principio. Se sentó junto a ella y juntos contemplaron el cielo. Ese gesto, tan simple y tan íntimo, hablaba más que cualquier conversación. Finalmente, Abraham rompió el silencio con la voz baja. «Cuando el Señor me sacó de Ur, jamás imaginé que nos llevaría tan lejos». Sara sonrió suavemente,
sin apartar los ojos del cielo. Tampoco imaginé que mi nombre tendría un significado tan grande en las manos de Dios. Abraham inclinó la cabeza, recordando las palabras del Altísimo en Génesis capítulo 17. Y la bendeciré, y vendrá a ser madre de naciones. El silencio volvió a envolverlos mientras la luna ascendía. En ese instante, una sensación cálida llenó el corazón de Sara. Era como si una presencia invisible la rodeara, acariciando suavemente su espíritu cansado. «Abraham», dijo ella con la voz temblorosa, «¿crees que Dios realmente puede hacer esto en mí? ¿A mi edad? ¿Después de tanto tiempo?» Abraham tomó sus manos con firmeza. «No creo en lo que nuestros cuerpos pueden hacer, Sara. Creo en lo que Dios puede hacer». Y él ya habló. Ella cerró los ojos dejando que esas palabras la atravesaran. Por primera vez no cuestionó, no dudó, no argumentó consigo misma. Simplemente dejó que la verdad se asentara en lo más profundo de su corazón. Dios había hablado. Y si Él había hablado, nada podría detener su voluntad. La brisa se intensificó ligeramente, moviendo las ramas del gran árbol cercano. Parecía que incluso la naturaleza respondía al propósito divino que comenzaba a manifestarse. Sara abrió los ojos y miró una estrella particularmente brillante. Sonrió con un brillo nuevo. «Entonces creeré», susurró. «Quizá no entiendo cómo, pero creeré». Abraham no respondió. Solo la abrazó, en un gesto lleno de ternura y reverencia. Allí, bajo el cielo de Mamre, dos ancianos que habían recorrido juntos un largo camino, dieron un paso silencioso hacia lo imposible, confiando en que Dios había comenzado a cumplir su palabra. El futuro estaba cambiando, y dentro de Sara, algo comenzaba a despertar. La mañana siguiente amaneció con un resplandor suave, como si la luz del cielo quisiera acariciar el campamento. La brisa soplaba entre las tiendas con un murmullo tranquilo, llevando consigo el aroma del pan que algunas siervas comenzaban a preparar. Era un día común, pero no para Sara. Dentro de ella algo había cambiado profundamente. Había pasado la noche bajo las estrellas, tomada de la mano de Abraham, y por primera vez en muchos años, quizá en décadas, se despertó con el corazón lleno de paz. Al abrir los ojos, sintió un pensamiento claro y poderoso. La promesa no es un sueño, la promesa es un destino. Se levantó con calma, se vistió con una túnica ligera y salió hacia el exterior. La luz dorada iluminaba su rostro, suavizando las marcas del tiempo. Algunos siervos la saludaron con respeto, pero esta vez ella notó algo distinto en sus miradas. No era lástima, no era duda, era algo más cálido, casi reverente, como si su transformación interior empezara a reflejarse en su postura, en su expresión, en su forma de caminar. Sara sonrió suavemente para sí, comprendiendo que la fe, cuando nace, ilumina incluso antes de que el milagro se manifieste. Mientras avanzaba en dirección a la fuente de agua, se encontró con un grupo de mujeres que conversaban en voz baja. Cuando la vieron, hicieron silencio. Una de ellas, una mujer que había servido a Sara por muchos años, se adelantó. «Mi señora, ayer te vi caminar bajo las estrellas. Tu rostro estaba diferente, más sereno». Sara la miró con ternura. «El Señor habló y estoy aprendiendo a descansar en lo que Él dijo», respondió con una calma profunda. La mujer bajó la cabeza con humildad, pero no pudo evitar hacer la pregunta que todas sus compañeras guardaban en el corazón. ¿De verdad crees que Dios hará esto? ¿Incluso ahora? Sara respondió sin titubear. Si Él lo prometió, Él lo hará. Aquel instante marcó un antes y un después, porque ya no era una declaración de Abraham, no era un anuncio celestial ecoando en el aire, era la fe de Sara, madura, firme, nacida del encuentro íntimo entre su fragilidad y el poder del Altísimo. Al continuar su camino, el sonido del agua corriendo llenó sus oídos. Se arrodilló junto a la fuente y sumergió las manos en el agua fresca. Mientras las gotas resbalaban por sus dedos, recordó algo crucial. Dios no la había elegido durante sus años de fuerza, ni en el tiempo de la juventud. La había elegido ahora, cuando su cuerpo decía no.
cuando la lógica decía imposible, cuando todos los que la conocían habían renunciado a cualquier expectativa. Precisamente por eso, la gloria del milagro sería indiscutiblemente de Dios. Sara permaneció contemplando su reflejo en el agua. Vio a una mujer envejecida, sí, pero también vio a alguien que había resistido, que había perseverado, que había llorado sin rendirse. Y comprendió con claridad que Dios no buscaba perfección, sino disposición. En ese instante escuchó pasos. Abraham se aproximaba, sonriendo con la serenidad que solo la fe profunda otorga. «Te he estado buscando», dijo. «Quiero mostrarte algo». Ella se levantó y lo siguió. Caminaron juntos hacia los amplios pastizales donde los rebaños pastaban en calma. Abraham extendió la mano hacia el horizonte. «Mira, Sara», dijo, «todo esto, todo lo que el Señor nos dio, será heredado por aquel hijo prometido, por él y por la descendencia que vendrá después». Las palabras penetraron en el alma de Sara como un rayo de luz. No solo tendría un hijo, ese hijo heredaría la promesa. Ese hijo llevaría el pacto. Ese hijo sería la raíz de naciones. Así lo decía la Escritura. Vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos saldrán de ella. El viento sopló fuerte en ese momento, levantando un torbellino de polvo que giró alrededor de sus túnicas. Sara cerró los ojos y sonrió. Era como si el Espíritu de Dios estuviera confirmando lo que su corazón acababa de abrazar. La risa de duda estaba desapareciendo. La risa de fe se estaba formando. El día avanzó sereno, pero dentro de Sara algo comenzaba a transformarse con una claridad indescriptible. Su corazón, antes marcado por la espera interminable, empezaba a sentir un movimiento suave, como si una brisa interior estuviera desplazando las sombras lentamente. Era fe, no la fe de Abraham, firme como una roca desde la juventud, sino una fe nacida del quebranto, del silencio, de las lágrimas que nadie vio. Una fe que solo Dios podía hacer florecer en su tiempo. Después de caminar con Abraham por los pastizales y escuchar su voz llena de esperanza, Sara regresó a su tienda. Allí dentro, un lugar que tantas veces había sido escenario de llanto y desolación, ahora se sentía distinto. Era como si una luz sutil estuviera rompiendo la penumbra que la acompañó por años. Se sentó sobre un tapiz antiguo y tomó entre sus manos la manta que había tejido en el pasado. Acarició cada hilo como si acariciara un recuerdo, pero esta vez sin dolor. Ese pedazo de tela, guardado como un símbolo de sueños frustrados, ahora parecía un preludio, algo que Dios había reservado para el tiempo exacto. Mientras meditaba, recordó uno de los momentos más difíciles de su vida, cuando Agar concibió. La Escritura lo muestra con claridad. Viéndose embarazada, me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Génesis capítulo 16. Había sido un golpe profundo, una herida que la había hecho creer que su historia estaba cerrada, que no había lugar para ella en la promesa. Pero ahora comprendía algo que jamás había entendido antes. Dios no la había olvidado, Dios la había reservado. Se levantó y caminó lentamente hacia la entrada de su tienda. El viento soplaba cálido, moviendo la arena del suelo en pequeñas espirales doradas. Al mirar el cielo despejado, la promesa volvía a su mente como un canto sagrado. Sara, tu esposa, tendrá un hijo. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Lo había escuchado tantas veces en los últimos días que la frase ya no sonaba imposible, sonaba inevitable. A poca distancia, Abraham conversaba con algunos siervos. Sus movimientos eran tranquilos, sus instrucciones firmes. Había un peso espiritual en él, un brillo que Sara siempre había admirado. Esa fe incansable había sostenido a ambos a lo largo del camino, aun cuando ella dudó, aun cuando rió para sí en incredulidad. Ahora, sin embargo, algo diferente latía en su interior. Ya no se veía a sí misma como una sombra detrás del patriarca. Por primera vez, sentía que también estaba dentro del propósito, dentro del pacto, dentro de la historia de Dios. Se acercó despacio a Abraham. Él la vio venir y sonrió. «Hoy luces radiante, Sara».
dijo con voz suave. Ella bajó la mirada apenas, sintiendo un rubor que hacía años no experimentaba. Creo que estoy empezando a sentir algo nuevo, confesó, como si mi corazón finalmente estuviera listo. Abraham entrelazó sus dedos con los de ella. Dios está preparando el camino, y nosotros debemos caminarlo. Sara respiró hondo, dejando que esas palabras descendieran a lo profundo. A su alrededor, el campamento seguía en movimiento. El día era normal, pero su interior estaba cambiando paso a paso. A medida que el sol avanzaba, el calor aumentó y la sombra del gran árbol se volvió un refugio natural. Sara se sentó allí, observando cómo algunas mujeres amamantaban a sus pequeños. Antes, esa escena habría sido un recordatorio doloroso de su vacío, pero ahora lo veía como una promesa viva, una prefiguración, un anuncio silencioso del milagro que vendría. En ese momento, mientras escuchaba los sonidos cotidianos del campamento, las risas de los niños, el balido de las ovejas, el murmullo de las ciervas, una certeza descendió sobre ella con una fuerza suave y sagrada. Dios no solo había cambiado su nombre, Dios estaba cambiando su destino. Y dentro de ella, aunque aún invisible, la semilla de esa promesa comenzaba a germinar. La luz del amanecer comenzó a filtrarse entre las telas de las tiendas, anunciando un nuevo día. Pero en el interior de la tienda de Sara, algo más profundo despertaba. Durante noches, su corazón había sido trabajado por la voz del Altísimo, moldeado por la esperanza y purificado por el silencio. Pero en aquel día, un cambio definitivo estaba a punto de manifestarse. Sara abrió los ojos lentamente. Lo primero que sintió no fue cansancio, sino una suavidad nueva en su cuerpo, una ligereza que jamás había experimentado en toda su vejez. Se incorporó despacio, sorprendida por la ausencia del dolor que usualmente la acompañaba al amanecer. Se llevó una mano al pecho. El aire parecía más profundo, su respiración más firme, su espíritu más vivo. Había algo distinto. Se puso de pie y al hacerlo, sintió una fuerza silenciosa recorrer su interior. No era una emoción común. Era como si una corriente divina estuviera fluyendo dentro de ella, restaurando lo que el tiempo había marchitado. Se detuvo, tomada por un temblor dulce, un estremecimiento que no provenía del frío ni del miedo, sino de aquel que cumple lo imposible. Caminó hacia la entrada de la tienda y apartó la tela. El sol despuntaba sobre las colinas de Judea, tiñendo de oro cada piedra, cada rama, cada partícula de polvo suspendida en el aire. Era un amanecer como muchos, pero el mundo parecía diferente porque su corazón era otro. Sara llevó una mano a su vientre, y en ese instante, sin explicación humana, supo lo que estaba ocurriendo. No necesitó palabras, no necesitó señales externas. La certeza vino como un susurro de eternidad. La promesa había comenzado. Sintió una oleada de emoción recorrer su cuerpo. Sus ojos se llenaron de lágrimas, y una risa suave, casi involuntaria, brotó de su interior. No la risa de incredulidad de Génesis 18, no la risa temerosa detrás del velo. Era otra risa, una risa nueva, la risa del comienzo. Mientras permanecía allí, inmóvil, sintiendo el toque de Dios sobre su cuerpo anciano, un recuerdo regresó como una visión viva. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Génesis 18. Ahora entendía. La pregunta no había sido un reproche. Había sido un anuncio. Con los ojos llenos de lágrimas, Sara dio un paso hacia afuera. Entonces escuchó pasos acercándose. Era Abraham, con su mirada firme y serena, cargando un odre. Cuando la vio allí, con el rostro bañado en luz y una expresión que él no había visto nunca en todos sus años juntos, se detuvo. «Sara», dijo él con la voz tomada por la sorpresa. «¿Qué sucede?» Ella no respondió al principio. Se acercó despacio, guiada por una emoción que desbordaba su alma. Tomó las manos de Abraham con fuerza, y sus labios temblaron antes de pronunciar lo que su corazón ya sabía. «Abraham, el Señor lo ha hecho». Él parpadeó, incrédulo, pero al mirar sus ojos comprendió sin que ella dijera más. Una emoción inmensa lo atravesó como un fuego suave. Sus rodillas casi cedieron.
Los dos, tomados de las manos, quedaron en silencio ante la grandeza de la obra divina que comenzaba a manifestarse. ¿Estás segura?, preguntó él con un hilo de voz. Sara asintió, y una lágrima cayó sobre sus mejillas arrugadas. Lo siento en mi cuerpo, lo siento en mi alma. El Altísimo ha comenzado su palabra en mí. Abraham cerró los ojos y dejó escapar un suspiro que llevaba años retenido. Después, alzó su rostro al cielo con lágrimas brillando en sus pestañas. Tú, Señor, dijo con voz quebrada, ¿qué prometiste? Lo estás cumpliendo. Sara apoyó la frente en el pecho de Abraham, y bajo el amanecer dorado de Mamre, la pareja que había caminado décadas entre la esperanza y el dolor, vio comenzar el mayor milagro de sus vidas. La mujer que había reído en incredulidad, ahora reía en fe. La mujer que había llorado en silencio, ahora lloraba en gratitud. La mujer que creyó ser olvidada, ahora estaba siendo visitada por el poder del Altísimo. Este era el principio del cumplimiento, el comienzo del milagro, el despertar de Isaac. Antes de existir, aquel amanecer marcó un punto irreversible en la historia de Sara. Su corazón despertaba al milagro que Dios había empezado en su interior, y el campamento entero parecía respirar un aire nuevo, como si la creación misma reconociera la obra del Altísimo. Mientras el sol se alzaba sobre las colinas, la luz dorada caía sobre ella como un manto sagrado. Cada paso que daba, cada respiración, cada latido, todo tenía un eco de eternidad. Sara permanecía junto a Abraham, tomada de sus manos, con lágrimas silenciosas que descendían por su rostro arrugado. Pero aquella no era la tristeza de la espera, era la gratitud del cumplimiento, era la respuesta divina que finalmente había llegado. Abraham, con los ojos humedecidos, contemplaba a su esposa como si la viera por primera vez. El peso de los años, las marcas del desierto, las noches de llanto, todo parecía transformado por la presencia de Dios que reposaba sobre ella. «Sara», susurró él con la voz quebrada, «el Señor nos visitó». Ella inclinó la cabeza y apoyó una mano sobre su vientre, donde todavía nada era visible, pero donde ya ardía la certeza viva del milagro. «Él hizo brotar vida», respondió, «donde no había más fuerza». Las palabras de Génesis resonaban con poder en su memoria. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y Sara tendrá un hijo. Génesis capítulo 18. Ahora aquella promesa no era un anuncio distante, era un hecho en movimiento, un milagro que había empezado a germinar dentro de ella. Los siervos comenzaron a observarlos desde lejos. Algunos habían visto la emoción en el rostro de Abraham, otros habían notado la expresión radiante de Sara. Rumores suaves comenzaron a extenderse entre las tiendas, como un susurro que pasaba de boca en boca. Dios ha tocado a Nuestra Señora. El Altísimo está cumpliendo lo prometido. Sara los vio a lo lejos y sintió un temblor en el pecho. Por muchos años había cargado miradas de compasión, murmullos de duda y silencios incómodos. Ahora, por primera vez, veía en los rostros un brillo diferente, esperanza y algo aún más bello, alegría por ella. Pero dentro de su tienda, cuando regresó unos momentos después, vino la parte más profunda del clímax. Se arrodilló en medio del espacio silencioso, apoyó ambas manos en el suelo y se inclinó con el rostro cerca de la tierra. «Señor», pronunció con la voz quebrada temblando, «me has mirado, no por mi fuerza, no por mi mérito, sino por tu fidelidad». Sus lágrimas cayeron sobre la arena como gotas sagradas. Por primera vez, oraba no desde la lucha, sino desde el cumplimiento. El Altísimo la había visitado. El Altísimo había abierto su vientre. El Altísimo había marcado su destino entre las naciones. Permaneció allí, en silencio, mientras la presencia divina reposaba sobre ella como una sombra suave. No hubo visiones, no hubo truenos, no hubo voces audibles, solo la certeza profunda, el sí de Dios que se había manifestado en lo más íntimo de su ser. Al levantarse, sintió una fuerza renovada en sus huesos. Caminó hacia afuera y sus ojos se elevaron hacia el cielo. Era el mismo cielo que había visto toda su vida. Pero ahora, cada estrella, cada nube,
Cada rayo de sol tenía un significado nuevo. De pronto, Abraham se acercó otra vez y la miró con una ternura inmensa. «¿Cómo te sientes, mi amada?», preguntó. Sara respiró profundamente y por primera vez en toda su historia dijo sin temor: «Me siento viva, Abraham, completamente viva». Ambos quedaron en silencio y una emoción dulce los envolvió. El viento sopló entre las tiendas, moviendo la arena en pequeños remolinos, como si la tierra celebrara junto a ellos. Sara levantó su rostro hacia el cielo y sonrió. Era la sonrisa de quien ya no duda, la sonrisa de quien ha sido visitada, la sonrisa de una madre, antes de ver a su hijo. El clímax del milagro había comenzado, y el nombre que Dios había preparado, Isaac, el que significa risa, ya resonaba silenciosamente en el corazón de Sara. El campamento despertó lentamente, pero dentro de la tienda de Sara la vida ya había comenzado a moverse de un modo distinto. Cada sonido cotidiano, el balido de las ovejas, el murmullo de los ciervos, el golpeteo de las vasijas, parecía tener un eco más profundo, como si el mundo estuviera afinado a una melodía nueva, la melodía del cumplimiento divino. Sara se levantó con calma, se envolvió en un manto suave y salió al aire fresco de la mañana. El sol, aún bajo, teñía de oro las colinas y proyectaba sombras largas sobre la arena. A lo lejos, Abraham daba instrucciones a los pastores, pero en cuanto la vio, dejó lo que estaba haciendo y se acercó. Ella notó inmediatamente la forma en que él la observaba, con una mezcla de admiración, reverencia y ternura, como si contemplara un milagro viviente. «¿Dormiste bien?», preguntó Abraham con voz serena. Sara sonrió. Era una sonrisa distinta, más luminosa, más profunda. «Sí», respondió. «El Señor me ha dado paz». Caminaron juntos unos cuantos pasos hacia la sombra del gran árbol. Allí, donde la promesa había sido pronunciada, Sara sintió que cada hoja, cada raíz, era un testigo silencioso del milagro que ahora comenzaba a tomar forma dentro de ella. Durante un instante, cerró los ojos. Su cuerpo, que durante tantos años había sido símbolo de imposibilidad, ahora era templo del cumplimiento divino. Sentía una energía suave, un calor profundo, como si la vida estuviera brotando desde un lugar que ella nunca había podido alcanzar por sus propias fuerzas. Era Dios. Solo Dios podía haber hecho aquello. La Escritura lo había declarado, y ahora ella lo vivía en su propia carne. Sara tendrá un hijo. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Génesis capítulo 18. Con cada respiración, esas palabras se volvían más reales. Mientras permanecían bajo el árbol, algunos siervos se acercaron para recibir instrucciones de Abraham. Pero al ver a Sara de pie a su lado, notaron algo nuevo en su semblante, una luz que no provenía del sol, un brillo que no venía de la juventud, sino de la presencia del Altísimo. Las mujeres murmuraban entre ellas: «Nuestra Señora parece distinta. Su rostro brilla. ¿Será que la promesa ya comenzó?». Y aunque Sara escuchaba esos comentarios, ya no sentía la punzada de antes. No había vergüenza, no había duda, solo una certeza creciente que se fortalecía día tras día. Más tarde, cuando regresó a su tienda, tuvo un impulso extraño. Comenzó a preparar el espacio, movió mantos, organizó vasijas, limpió el suelo con cuidado. Era como si su espíritu supiera que dentro de algún tiempo aquel lugar recibiría a alguien pequeño, alguien esperado por décadas. Mientras acomodaba una vasija, se detuvo de repente. Respiró hondo, lo sintió nuevamente. Un impulso suave, un latido interior que no era suyo, pero que ya formaba parte de ella. «Señor», susurró con voz temblorosa, «¿tú estás haciendo esto?». Y mientras pronunciaba esas palabras, una imagen surgió en su mente, la de un bebé envuelto en telas, sostenido por sus brazos envejecidos pero fortalecidos por la gracia. Un bebé que llevaría un nombre nacido de su historia: Isaac, risa, la risa que Dios había transformado de incredulidad en alegría eterna. Sara se llevó una mano al rostro mientras las lágrimas corrían lentamente. Estas no eran lágrimas de tristeza ni de miedo.
Eran lágrimas de una mujer que finalmente veía en sí misma el movimiento del milagro que había esperado toda la vida. Miró al cielo y susurró con el corazón rendido: «Tú lo prometiste y lo estás cumpliendo». Afuera, el viento sopló con más fuerza, como si el cielo respondiera a su declaración. El polvo se levantó en pequeñas espirales y la luz del sol se intensificó por un instante. Abraham volvió a entrar a la tienda justo en ese momento, y al ver el rostro de ella, supo que algo profundo había ocurrido en su interior. «Sara», dijo él, con los ojos brillantes, «estás radiante». Ella tomó sus manos y respondió con una certeza que ahora formaba parte de su propio ser: «El Altísimo está formando la vida dentro de mí». Y así, en aquel día silencioso pero eterno, el cumplimiento de la promesa empezó a tomar forma visible en los corazones, antes de hacerlo en el cuerpo. La luz del mediodía caía sobre el campamento con un fulgor cálido, iluminando cada detalle: las cuerdas tensas de las tiendas, los rebaños pastando a lo lejos y los caminos formados por las pisadas de ciervos y viajeros. Pero dentro de la tienda de Sara, todo parecía transfigurado. Su mirada, su postura, incluso la manera en que respiraba, mostraban que algo sagrado estaba aconteciendo dentro de ella. Sara se movía con nuevos cuidados, no por fragilidad, sino por reverencia. Sabía que llevaba en su interior no solo a un hijo, sino el cumplimiento de una promesa eterna. Cada día sentía una certeza más intensa. Dios había abierto su vientre. Dios estaba moldeando lo que los años habían declarado imposible. Se sentó en un tapiz suave, mientras la luz filtrada por la tela de la tienda envolvía su rostro en un brillo dorado. Allí, con sus manos sobre el regazo, cerró los ojos. La presencia del Altísimo parecía tan cercana que casi podía sentir su sombra sobre ella. Recordó nuevamente las palabras que habían marcado el inicio del milagro. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Génesis 18. Antes, esa frase la había confrontado. Ahora la sostenía como un tesoro. Era la llave que había abierto la puerta de su fe. Una sierva entró suavemente cargando agua fresca. «Mi señora», dijo con reverencia, «¿deseas ayuda para acomodar tus mantos?». Sara sonrió con ternura. «Tráelos, hija. Quiero que este lugar permanezca limpio. El Señor está haciendo algo grande en mí». La joven obedeció sin preguntar. La transformación de Sara era tan evidente que el respeto hacia ella había crecido aún más. Su semblante irradiaba paz. Su voz tenía un tono nuevo, cargado de gratitud. Mientras las dos acomodaban los tejidos, la muchacha no pudo contener la curiosidad. «¿Es verdad lo que todos dicen?», preguntó tímidamente. «¿Que el Altísimo ha visitado tu vientre?». Sara la miró con una suavidad profunda. «Sí, hija», respondió con un susurro lleno de emoción. «Él me ha dado vida donde no había». La sierva llevó una mano a su pecho, conmovida. Sara tomó su mano y añadió: «Aprende esto. Dios escucha el clamor tierno del corazón. Incluso cuando creemos que ya no hay fuerza, Él puede comenzar algo nuevo». Las palabras de Sara resonaron como un eco divino dentro de la tienda. Era una mujer que había vivido la humillación, la espera, el silencio. Pero ahora hablaba como alguien que había encontrado el corazón de Dios en medio del desierto. Al finalizar las tareas, Sara salió al exterior. El calor se había suavizado y una brisa agradable soplaba desde las colinas. Abraham la esperaba bajo el gran árbol. Al verla, se levantó con una sonrisa que mezclaba alegría, asombro y adoración al Dios que nunca los abandonó. «Sara», dijo él, «ven, quiero mostrarte algo». Ella se acercó y él señaló el horizonte. Las ovejas y los rebaños se movían en grupos, extendiéndose como un manto viviente sobre la tierra. «Todo esto», dijo Abraham, «será heredado por el hijo que Dios te dará, y su descendencia será tan numerosa como las estrellas». Sara sintió un estremecimiento. Era mucho más que un hijo. Era un legado. Era la continuidad del pacto. Era la manifestación viva de la palabra que Dios le había hecho a Abraham años atrás. «Mira ahora los cielos y cuenta las estrellas. Así será tu descendencia». Génesis capítulo 15.
Y ahora, ella formaba parte de esa promesa. El viento levantó una nube ligera de polvo que brilló bajo el sol. Sara levantó el rostro hacia el cielo y una sonrisa llena de luz se dibujó en sus labios. «Abraham», dijo con voz temblorosa, «ahora lo entiendo. Él no solo me dio vida, Él me dio propósito». Abraham tomó su mano con firmeza. «Sara, tú eres parte esencial del pacto. Dios te eligió. Él dijo tu nombre». Las palabras lo envolvieron todo como un manto. Sara cerró los ojos, dejando que la verdad descendiera hasta lo más profundo de su alma. Ella, la mujer que había llorado en silencio, ahora estaba en el centro del cumplimiento de Dios. Y así, mientras el cielo se teñía de tonos cálidos, Sara sintió algo más en su interior. Un movimiento suave, una confirmación viva del milagro. El hijo prometido comenzaba a crecer. El tiempo comenzó a avanzar con una suavidad misteriosa dentro del campamento de Abraham. Cada amanecer traía consigo una nueva confirmación en el corazón de Sara. Dios estaba formando vida en su vientre. Lo que antes había sido una espera dolorosa, ahora se había convertido en un caminar reverente, casi sagrado. Cada día era un recordatorio de que el Altísimo no solo había hablado, sino que había actuado. Sara despertaba con un brillo distinto en los ojos. Su cuerpo, aunque anciano, parecía rejuvenecer desde dentro, sostenido por una fuerza que claramente no era humana. A veces, mientras se inclinaba para tomar una vasija o para acomodar un tapiz, sentía un pequeño tirón interno, suave, casi imperceptible, pero suficiente para recordarle que el milagro estaba creciendo. Una mañana, al salir de su tienda, encontró a Abraham esperándola bajo el gran árbol. Él la miró con esa mezcla de amor y reverencia que se había intensificado desde que ella le había confesado que el Señor la había visitado. «Sara», dijo él con voz serena, «hoy quiero caminar contigo». Ella asintió, y juntos comenzaron a recorrer los pastizales que rodeaban el campamento. El aire fresco rozaba sus rostros, y el sol naciente bañaba sus túnicas en tonos dorados. Caminaban despacio, en silencio, como dos ancianos que habían vivido el peso de la historia y que ahora, por fin, vivían su capítulo más luminoso. Mientras avanzaban, Sara sintió un movimiento leve en lo profundo de su vientre. Se detuvo, colocó una mano sobre su abdomen y cerró los ojos. «¿Qué sucede?», preguntó Abraham, alarmado. Sara abrió los ojos y una lágrima brillaba en ellos. «Abraham, creo que lo sentí». Él se acercó de inmediato, como si temiera perder ese instante. Sus manos temblaron apenas cuando tocaron el manto de Sara sobre su vientre. No era todavía un movimiento fuerte, era algo pequeño, casi como un suspiro interno. Pero para ellos, era el sonido sagrado del cumplimiento. Sara empezó a reír, una risa suave, cálida, cargada de vida, la risa que había sido promesa, la risa que había sido profecía. Abraham también comenzó a reír, no por incredulidad, sino por asombro. Ese momento quedó suspendido en el aire, como si el mismo cielo hubiese guardado silencio para escucharlos. «Sara», dijo él mientras la abrazaba, «tu risa es la respuesta a todo lo que vivimos». Ella apoyó la cabeza en el pecho de su esposo, respirando profundamente. «El Señor ha cumplido», susurró. «Él está en cada latido, en cada movimiento, en cada suspiro». Recordó entonces las palabras que habían marcado su vida en aquel día bajo la tienda. Se rió, pues, Sara, y la voz divina que había dicho: «¿Hay para Dios alguna cosa difícil?». Génesis capítulo 18. Ahora la risa ya no era de duda, era la risa del nacimiento, antes del nacimiento. Era la risa que daría nombre a su hijo, Isaac. Mientras regresaban al campamento, las mujeres notaron el rostro de Sara iluminado con una alegría indescriptible. Algunas se acercaron, con cautela, sin saber si podían preguntar. Pero la sonrisa de Sara lo dijo todo. El milagro estaba vivo. Dentro de su tienda, Sara se sentó en silencio, cerró los ojos y colocó ambas manos sobre su vientre. Sintió el movimiento otra vez, leve, como una caricia divina. «Hijo mío»,
dijo con voz temblorosa. Te esperé toda mi vida, y ahora el Altísimo te está formando dentro de mí. El viento sopló en ese instante, moviendo suavemente las telas de la tienda. Era como si Dios mismo hubiera inclinado su rostro para tocarla. Sara respiró profundamente. Sabía que la historia aún no había alcanzado su punto más alto. Sabía que el nacimiento estaba por venir. Y sabía, más que nunca, que estaba viviendo dentro del propósito eterno de Dios. Ella ya no era la mujer de la risa incrédula. Era la madre del hijo prometido. El tiempo siguió avanzando en el campamento de Abraham como un río silencioso que fluye hacia un destino inevitable. Y cada día que pasaba, Sara sentía con mayor claridad que el milagro estaba acercándose a su plenitud. Su vientre, antes vacío durante décadas, ahora mostraba la curva suave y milagrosa que testificaba que Dios había soplado vida en lo imposible. Las mujeres del campamento la miraban con una mezcla de asombro y reverencia. Algunas habían cuidado de ella en su vejez, consolado sus lágrimas antiguas, visto la risa amarga que un día escapó cuando escuchó la promesa por primera vez. Ahora, en cambio, veían otra risa, la risa de una mujer que vivía el cumplimiento divino. Una mañana, cuando el sol apenas comenzaba a asomar entre las colinas de Judea, Sara salió de su tienda con movimientos lentos pero llenos de dignidad. El aire fresco acariciaba su rostro y ella apoyó una mano sobre su vientre, sintiendo el peso dulce de la vida que crecía dentro de ella. Abraham la vio desde lejos y se acercó de inmediato. Sus pasos, aunque aún fuertes, mostraban el respeto profundo que él sentía por aquella mujer que ahora llevaba dentro de sí el fruto de la promesa eterna. ¿Cómo amaneciste, Sara?, preguntó él, con una ternura que solo los años y el amor verdadero pueden desarrollar. Ella sonrió, colocando una mano sobre el brazo de Abraham. «El Señor me da fuerza cada mañana», respondió, «y nuestro hijo está creciendo». La emoción brilló en los ojos de Abraham. Durante tanto tiempo, él había creído en la promesa aun cuando nada en la realidad parecía posible. Ahora, verla con sus propios ojos era como presenciar la fidelidad de Dios materializándose ante él. Caminaban juntos despacio, deteniéndose varias veces cuando Sara lo necesitaba. Pero a pesar del cansancio normal que viene con la vida creciendo en el vientre de una madre, su espíritu estaba firme, sereno, lleno de una alegría profunda. Esa tarde, mientras Sara descansaba dentro de su tienda, recordó los días en que había perdido toda esperanza. Recordó las lágrimas escondidas, las noches en que se preguntaba si el cielo la había olvidado. Recordó la amarga entrega de su sierva Agar a Abraham, cuando su corazón se quebraba en silencio. Recordó su risa incrédula detrás del velo, cuando escuchó la promesa celestial y dijo: «Después que he envejecido, tendré deleite, siendo también mi Señor ya viejo». Génesis capítulo 18. Y recordó también la respuesta divina que había marcado su destino. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Esa frase, que antes la había confrontado, ahora era la raíz de su fuerza. Dios había probado que no había nada difícil para él, ni su vejez, ni su esterilidad, ni su historia dolorosa. Él había intervenido, y pronto, muy pronto, su intervención sería visible para todos. Una noche, cuando el campamento dormía, Sara despertó sobresaltada, no por miedo, no por dolor, sino por un movimiento fuerte dentro de su vientre, un movimiento diferente, un movimiento que anunciaba que el tiempo señalado se acercaba. Se sentó y apoyó ambas manos sobre su abdomen, sintiendo a su hijo girar con fuerza. Sus ojos se llenaron de lágrimas y una risa suave escapó de sus labios. «Isaac», susurró, «hijo mío, te espero». El nombre ya estaba grabado en su corazón, el nombre que Dios había ordenado antes incluso de su concepción, el nombre que significaba risa, porque la risa de Sara se habría de transformar en testimonio eterno de la fidelidad de Dios. Al amanecer, Abraham la encontró despierta, mirando el horizonte. «¿Estás bien?», preguntó él preocupado. Ella asintió con una sonrisa llena de luz. «Abraham, creo que el tiempo está cerca». Y él, al escuchar esas palabras, sintió un estremecimiento profundo. El Dios que había hablado,
el Dios que había prometido, el Dios que había visitado. Ahora estaba a punto de manifestar el milagro en su máxima plenitud. La mujer que había caminado entre la fe y la desesperación estaba a punto de sostener en sus brazos la prueba viva de que ninguna palabra que sale de la boca de Dios vuelve vacía. El día señalado por el Altísimo amaneció con un silencio distinto, como si el cielo entero contuviera la respiración. Las sombras de la madrugada se retiraban lentamente, dejando paso a un resplandor suave que descendía sobre el campamento de Abraham. Nadie sabía lo que estaba a punto de ocurrir, pero algo en el aire anunciaba que aquel no sería un día común. Dentro de la tienda, Sara se despertó con un estremecimiento profundo. No era el movimiento suave que había sentido durante semanas. No era el giro tierno de su hijo en el vientre. Era otra cosa. Era el anuncio de que el tiempo había llegado. Se incorporó, apoyando las manos sobre los tejidos que la rodeaban. Respiró hondo, sintiendo que una fuerza poderosa, más antigua que ella, más fuerte que los años, estaba descendiendo sobre su cuerpo. Un susurro escapó de sus labios. Señor, estoy lista. Aferró el borde de un manto mientras una ola intensa recorrió su interior. El milagro que había sido concebido por el poder de Dios se preparaba para romper el silencio de su vejez. Una sierva escuchó el sonido y entró apresurada. «Mi señora, ¿estás bien?» Sara asintió, aunque su voz era apenas un susurro. «Ha llegado la hora...» Las mujeres del campamento acudieron sin demora. Con manos temblorosas por la emoción, prepararon agua, telas limpias y ungüentos. El interior de la tienda se llenó de un movimiento silencioso, casi sagrado. Ninguna se atrevía a elevar demasiado la voz. Todas sabían que estaban siendo testigos de algo que jamás se había visto. Una mujer de 90 años dando a luz por mandato directo del Altísimo. Afuera, Abraham caminaba de un lado a otro bajo el gran árbol de Mamre. Su rostro estaba marcado por la expectativa, por la fe y por un temor reverente. Cada sonido que llegaba desde la tienda hacía que su corazón latiera con más fuerza. Recordaba las palabras pronunciadas por Dios tiempo atrás. Sara, tu esposa, tendrá un hijo. Y también la frase que había marcado para siempre sus vidas. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Génesis capítulo 18. Y ahora, esa declaración divina estaba a punto de hacerse carne. Dentro de la tienda, el trabajo de parto avanzaba. Sara, sosteniendo las manos de las mujeres, respiraba profundamente. Cada movimiento del niño era un recordatorio de la fidelidad de Dios. El dolor estaba allí, sí, pero junto a él una fuerza inexplicable, como si el cielo la sostuviera en cada instante. Finalmente, cuando el sol ya se elevaba sobre las colinas, un llanto fuerte atravesó la tienda. Un llanto pequeño, un llanto nuevo, un llanto que rompió décadas de silencio. Las mujeres se miraron unas a otras con lágrimas en los ojos. «Un varón», dijo una de ellas con voz temblorosa. «Un hijo, mi señora. ¡Un hijo!». Sara cayó de rodillas mientras recibía al niño en sus brazos. Sus manos, marcadas por los años, temblaban al sostener la piel suave y cálida de aquel bebé. Las lágrimas corrían por sus mejillas sin control. Una risa profunda, pura, luminosa, escapó de su pecho. «Oh, Señor», susurró acariciando el rostro del pequeño. «Me diste risa, y ahora todos los que oigan esto reirán conmigo». Aquel momento cumplía exactamente lo que más tarde la Escritura diría. «Y visitó Jehová a Sara, como había dicho, y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez». Génesis capítulo 21. Las mujeres la rodearon, algunas llorando, otras riendo, todas maravilladas ante el milagro imposible que habían presenciado. Cuando Abraham entró, sus pasos se detuvieron de inmediato. Allí, bajo la luz dorada del amanecer, vio a su esposa sosteniendo a su hijo, el hijo prometido por Dios. Sara levantó al pequeño y lo colocó en los brazos de Abraham. Él lo miró y las lágrimas descendieron sobre su barba envejecida. Lo abrazó contra el pecho, temblando de emoción. «Isaac», pronunció, «este será su nombre», el nombre que significaba risa.
la risa de un Dios que cumple, la risa de una mujer que esperó toda una vida. Ese día, el desierto mismo pareció florecer, porque el Dios de lo imposible había transformado la esterilidad en vida, la tristeza en alegría y la risa de incredulidad en la risa eterna del cumplimiento. La noticia del nacimiento de Isaac se esparció por el campamento como un viento cálido que toca cada tienda, cada corazón, cada mirada. Las risas, los cantos y los murmullos de asombro llenaban el aire, pero dentro de la tienda de Sara reinaba una paz que ninguna celebración podía igualar. Allí estaba ella, recostada con su hijo en brazos, un bebé pequeño, cálido, envuelto en telas suaves. Un hijo que respiraba con un ritmo tranquilo, como si hubiese llegado al mundo sabiendo que era parte de un plan eterno. Sara acariciaba su rostro diminuto con la punta de los dedos. Cada gesto, cada sonido, cada movimiento del niño hacía que su corazón volviera a desbordarse. Era una ternura que había soñado durante décadas y que ahora se manifestaba con una fuerza indescriptible. Isaac, susurró con lágrimas silenciosas. Mi hijo, mi risa, mi promesa. Recordó cómo su vida había sido marcada por largos silencios, por noches interminables, por risa incrédula, por la humillación de no poder dar un hijo a Abraham. Recordó cada vez que pensó que ya era demasiado tarde. Recordó el día en que entregó a Agar creyendo que ese era el único modo. Recordó la visita de los varones santos. Recordó su risa, la pregunta divina y su propio miedo. Y ahora, mirando a Isaac, entendía algo que jamás había comprendido del todo. Dios no llega tarde. Dios llega en su tiempo perfecto. Afuera, Abraham regresó a la tienda, caminando con la reverencia de un hombre que había sido testigo del actuar sobrenatural del Altísimo. Cuando entró, la luz del sol iluminó su rostro cargado de gozo. Se acercó despacio, como si cada paso fuera una oración. Sara lo miró y sus ojos se encontraron con una profundidad que solo el amor probado por los años puede alcanzar. Abraham, dijo ella con voz suave, mira lo que Dios nos ha dado. Él se inclinó, besó su frente y sostuvo el pequeño cuerpo de Isaac una vez más. Aquel niño era más que un hijo. Era el sello visible del pacto eterno. Era la evidencia de que Dios había hablado y había cumplido. En un gesto lleno de ternura, Abraham colocó al bebé nuevamente en los brazos de Sara. Ella lo abrazó con fuerza, como si quisiera guardar para siempre el calor de aquel milagro. Siempre supe, dijo Abraham, que Dios cumpliría, pero verlo así, es más de lo que jamás imaginé. Sara sonrió, y su sonrisa era luz pura. Yo dudé, confesó, luché contra mi propia esperanza, pero él fue fiel, incluso cuando yo no lo fui. Abraham tomó su mano. Es así como él obra, no según nuestra fuerza, sino según su promesa. Sara inclinó el rostro hacia Isaac. Sus ojos brillaban mientras lo observaba dormir. Hace unos meses, recordó ella, reí detrás de la tienda. Reí porque pensé que era demasiado tarde para mí. Y mira ahora, mi hijo vive, mi risa vive. Se escuchaban voces alegres afuera, preparando un banquete para celebrar el nacimiento del niño. Pero dentro de la tienda había un silencio sagrado, lleno de significado eterno. Sara se recostó, sosteniendo a Isaac cerca de su pecho. Susurró una oración que iba más allá de las palabras. Señor, tú escuchaste mis lágrimas, tú viste mi vergüenza, tú conociste mi dolor, y aún así me diste vida, me diste gozo, me diste un futuro cuando yo pensaba que no quedaba ninguno. El bebé suspiró suavemente, como si respondiera. Sara cerró los ojos y dejó que ese pequeño sonido llenara su alma de paz. La mujer que había caminado entre la fe y la desesperación ahora descansaba en los brazos del Altísimo y en los brazos de su Hijo milagroso. Isaac era la prueba viva de que Dios cumple lo que promete. Era la risa convertida en eternidad. Era la semilla de naciones futuras. Y mientras el viento soplaba entre las tiendas, llevando consigo el eco de aquel milagro, una reflexión se levantaba para todos los que escuchaban esta historia.
Cuando todo parece terminado, Dios puede estar a punto de comenzar. Cuando la esperanza parece tardar, Él está trabajando en silencio. Cuando la fe parece débil, Él sigue siendo fiel. Sara, con su hijo en brazos, se convirtió para siempre en un recordatorio de que ninguna vida está fuera del alcance del propósito divino. La escena se cierra con la misma paz con la que comenzó. El desierto en silencio, el cielo extendido como un manto, y en el corazón de una madre anciana, la certeza profunda de que Dios nunca abandona a quien confía en su palabra. Si esta historia habló a tu corazón, suscríbete a Mujeres de la Biblia y cuéntanos en los comentarios qué despertó en ti. Juntos mantendremos viva la voz que